Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Hoy esta tarde tenemos tiempo de oración, tiempo en el cual nuestras prioridades van siendo formadas en este tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo de formación para nuestra vida en el cual ha producido este cambio que hemos tenido a nivel mundial, nos ha producido también este cambio en las prioridades. Y una de las cosas que quería compartirles en este día antes de la oración, antes de que oremos, es el pensamiento que trajo al Señor en mi corazón, cómo van siendo cambiadas nuestras prioridades, ¿sí? Que en realidad Dios siempre las quiso cambiar, Dios siempre quiso estar atento a esas prioridades, que nosotros estemos atentos a esas prioridades, pero no lo había podido lograr por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestras costumbres, por causa de nuestras necesidades, por causa de las prioridades que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero hay algo que quiero compartirles en este día y está ahí en el libro de Ageo. Usted lo va a poder encontrar ahí en el libro de Ageo, capítulo 1. Dice la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en casas artesanales mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no os quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré de ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire, encontramos esta palabra en el libro de Ageo en un tiempo en el cual Israel había cambiado muchas costumbres porque ellos estaban saliendo de una cautividad. Este profeta y este libro de Ageo está luego de la poscautividad, en la poscautividad de los babilónicos, cuando fueron cautivados por los babilónicos. Luego de esta palabra, luego de esta profecía, el profeta Ageo, él viene con una peregrinación que viene con Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y viene también con el sacerdote Josué. Fueron los primeros que llegaron de la cautividad y comenzaron a restaurar el culto a Dios, la adoración a Dios en ese lugar. Y ellos comienzan con un tiempo de restaurar un pequeño altar para celebrar sus festividades, para poder tener su tiempo de oración, celebrar su fiesta, moverse en el tiempo que había sido como en el templo que había sido antes. Pero ese templo había sido derribado. Entonces echaron el cimiento del nuevo templo, un templo mucho más chico, y ya no era el templo de Salomón, es una de las 7 maravillas del mundo de aquel tiempo. Sí, fue el templo de Salomón. Y ellos echaron el cimiento de un templo mucho más chico, prepararon sus casas. Esto pasaron aproximadamente 16 años después de la cautividad. Y empiezan a poner pretextos en cuanto a la reedificación del templo. Esa reedificación tendría que haberse comenzado en el mismo momento en que ellos llegaron a ese lugar, pero ellos dedicaron su vida a preparar sus casas. Lo que dice el profeta Ageo: es tiempo para vosotros de vivir en casas artesonadas o en casas artesanales. Habían preparado muy, muy lindas casas, las habían revestido de marfil, había un lindo lugar para ellos, pero había quedado el templo, había quedado en ruina, había quedado ahí, había quedado todo lo que Dios había deseado hacer en ese lugar. No estaba, o sea, no lo estaban
haciendo. Entonces, Dios les viene con esta palabra, dice, es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas artesonadas y la casa de Jehová está en ruina. O sea, como que ellos habían cambiado las prioridades. Para ellos las prioridades siempre había sido sus festividades, su fiesta solemne, la adoración a Dios. Siempre había estado eso en Israel, pero había quedado como a la deriva, había quedado como que era algo muy chico, que no se podía seguir celebrando esas cosas. Entonces Dios les habla por medio del profeta Ageo. Esta profecía llevó aproximadamente un lapso de 6 meses. Fueron 4 mensajes que da el profeta Ageo. Los 4 mensajes del profeta Ageo fueron en el lapso de 6 meses. Y eso se construyó, el templo se construyó en 1 año y medio, más o menos, un poco más. Pero nos damos cuenta de que cuando nosotros empezamos a cambiar las prioridades, nos va a traer problemas. O sea, vamos a tener algunas dificultades. O cambiamos las prioridades para bien, o nuestra vida va a empezar a tener dificultades. Ellos habían tenido la dificultad de que habían hecho sus casas, sus lindas casas, pero una de las cosas que le dice el profeta, dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco. O sea, el problema que tenía el pueblo era que se quejaban un poco porque ellos sembraban mucho, pero la cosecha no era buena. O sea, se vestían, pero no se calentaban, es lo que les reclama Dios a través de la profecía del profeta Ageo. Y cuando nosotros empezamos a cambiar las prioridades, cuando dejamos a Dios en segundo lugar y ponemos nuestras prioridades en nuestra vida, las prioridades de nuestra vida, el trabajo, la edificación de nuestra casa, nuestra familia, hay muchas prioridades, los hijos, la esposa, el esposo, hay muchas prioridades que nosotros muchas veces las ponemos antes de lo que antes de Dios. Entonces empieza a haber estas dificultades. Y estas dificultades comenzó a tenerlas el pueblo porque el problema de ellos es que habían cambiado sus prioridades. Ya Dios no era la primera prioridad, no era la primera necesidad. Dios no era la primera necesidad, primero estaban las necesidades de ellos antes que las necesidades de Dios. Y usted me preguntará, ¿cuáles son las necesidades de Dios? O sea, porque Dios no puede tener necesidades, Dios tiene necesidades. Y nosotros somos quien tenemos que suplirla. Nosotros no podemos pensar en que nuestras necesidades siempre van a estar primero que las necesidades de Dios. Primero están las necesidades de Dios. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a cambiar y que esto también, este tiempo que estamos viviendo, nos va a permitir cambiar esas prioridades porque créame que hemos tenido muchas prioridades. Mire, en primer lugar, hoy estaba hablando con una hermana y ella me decía, tengo la necesidad, siento mucha necesidad de estar con los hermanos, de abrazarlos, de darles un abrazo, de estar juntos, de poder compartir. Y yo le decía, la verdad que todos tenemos esa necesidad porque todos hemos estado muy cercanos, siempre, ustedes fíjense, nosotros teníamos durante la semana 3 reuniones, teníamos ya a veces 4, teníamos la oración, teníamos la escami, teníamos la reunión general del día sábado, a veces teníamos las escuelas del maestro Rebolleda, o sea, muchas cosas que nosotros se cambiaron en este tiempo. Y en este tiempo creo que es bueno, por eso el profeta habla del tiempo. Dice, es tiempo para vosotros de habitar en casas artesanadas y no es el tiempo de edificar el templo. O sea, fíjense cuál había sido las prioridades. O sea, en el tiempo nosotros, este tiempo que estamos viviendo, tiene que cambiar nuestras prioridades. Tiene que salir de alguna manera, nosotros tenemos que cambiar. Dios nos tenía que hacer cambiar de alguna manera esas prioridades. Y esas prioridades creo que van a cambiar en este tiempo a través de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontramos gente deseosa de poder congregarse, gente deseosa de poder estar juntos, y aunque nosotros vivimos conectados a través de las redes sociales, a través del teléfono, de WhatsApp, a través de llamarnos por teléfono, de alentarnos unos a otros, no es lo mismo que estar con una persona en presencia de una persona, ¿verdad? O sea, es totalmente distinto lo que nosotros vivimos estando con una persona que
comunicarnos a través de las redes sociales. Entonces Dios le habla al pueblo y le dice esto. Dice, para vosotros es tiempo, pero de algunos tiempos. Es el tiempo para sus prioridades, pero no para las mías. O sea, fíjese, muchas personas hemos visto que, por ejemplo, traíamos, cuando el apóstol trajo las escuelas de Rebollera, mire, gente que verdaderamente a veces nos causaba mucho dolor el tema de poder entender de que había gente que con personas que la escuela comenzaba a las 10 y ellos llegaban a las 12 o a veces a la tarde o a veces algunos ni aparecían. Y usted, si yo le digo en este momento, mire, tenemos la escuela nuevamente, la escuela de Rebollera mañana, yo creo que todos harían el tiempo para estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiaron nuestras prioridades, empezaron a cambiar nuestras prioridades. Por eso nuestras prioridades, primero tiene que estar Dios, en nuestras prioridades tiene que estar Dios. Mire, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Yo le puedo asegurar que usted en este tiempo ha orado más que nunca. Y porque la oración pasó a ser una prioridad para usted. Porque usted antes quizás oraba 5 minutos, ahora ora 1 hora o media hora quizás. ¿Por qué? Porque cambiaron esas prioridades. O sea, este tiempo nos hizo cambiar las prioridades y está bueno. Porque Dios de alguna manera nos tenía que hacer cambiar. Entonces, vemos que las prioridades siempre van a ser importantes en nuestra vida. Por eso hay que empezar a reedificar. O sea, cuando hablo de reedificar no estoy hablando de un templo físico, estoy hablando de nuestra vida. Si nosotros hemos descuidado la oración, si hemos descuidado la adoración, si hemos descuidado la meditación de la palabra, si hemos descuidado algunas cosas que edificaban nuestra vida, las tenemos que volver a tomar y este es buen tiempo para hacerlo. Creo que es buen tiempo para hacerlo. Usted en este tiempo ya no tiene el problema de que no tiene que llegar a un lugar físico, no tiene que llegar a un lugar para que nos reunamos. Usted tiene su hogar y usted tiene ese momento para estar con Dios. Usted tiene todo el tiempo ahora para estar con Dios. Entonces, este tiempo que llevamos en cuarentena, que ya llevamos un mes de cuarentena, unos días más, unos días menos, pero usted se da cuenta que usted puede haber cambiado esos hábitos en su vida. O sea, porque los hábitos siempre van a llevar entre 30 y 60 días para cambiarlos. Si usted hizo todo este tiempo, un tiempo de oración, un tiempo para estar con Dios, un tiempo para adorarlo, un tiempo para glorificarlo, para meditar de su palabra, usted se va a dar cuenta que en un tiempo usted no va a poder vivir sin ellos. Porque los hábitos que usted tenía antes de salir sin orar, de caminar sin orar, de salir a trabajar sin orar, ya no está más. O sea, porque usted va a tener una necesidad ahora en su vida. Esa necesidad va a ser lo que decía el profeta Ageo. Dios dice, ustedes no están teniendo la necesidad de estar conmigo. Ustedes no están teniendo la necesidad de tener un templo. Pero las excusas que siempre ponía el pueblo, decía, y no están dadas las condiciones económicas para hacer un templo. Porque claro, ellos pensaban en un templo como el de Salomón, que le iba a llevar 100 años para edificarlo. Pero un templo más pequeño a ellos les llevó 1 año y medio. Y Dios le habla de eso también, porque dice, no están dadas las condiciones porque no hay dinero. Entonces el profeta les habla un poco más adelante en el segundo mensaje y le dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ustedes no se preocupen por lo económico porque yo lo voy a suplir, yo los voy a proveer a ustedes. El problema es que ustedes dispongan su corazón. Porque no pasaba por lo que había o por lo que no había, pasaba por la disposición del corazón, lo que nosotros disponemos en nuestra vida. ¿Se da cuenta? La disposición de nuestro corazón es importantísima para poder llevar a cabo aquello que Dios ha soltado a nuestra vida, aquello que Dios ha levantado para nuestra vida. O sea, hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacerlas. Por ejemplo, adorar a Dios no podemos dejar de hacerlo. No podemos darnos el lujo de dejar de orar ahora. No podemos dejar el lujo de dejar la palabra de lado porque es lo que nos va a sostener en este tiempo. Y en este tiempo nosotros necesitamos entender de que eso tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Y probablemente en su vida se esté convirtiendo en una prioridad. Si antes no la tenía, ahora la está teniendo. Y usted dice, ¿pero por qué ahora? Porque sí, bueno, porque ahora Dios tuvo que ponerlo en una situación difícil para que usted
pueda valorar aquellas cosas que antes no valoraba. Antes no, quizás no valoraba la comunión con sus hermanos. Estaba, se encontraba, le daba lo mismo estar en comunión con sus hermanos o no. Hoy la necesita, hoy tiene la necesidad de tenerla. Me va entendiendo el concepto. O sea, es importante de que nosotros podamos entender estas cosas. Por eso este libro nos enfoca mucho en las prioridades. Dios le habla de prioridades, no le está hablando de cosas triviales, no le está hablando de cosas, no, le está hablando de prioridades, de cosas fundamentales para sus vidas, de cosas fundamentales para él y para ellos, de una relación. Dios le estaba hablando de una relación importante. Por eso es tiempo de empezar a edificar nuestra casa, nuestra vida. Es tiempo de edificar. Mire, yo casi que le diría que piense de una manera egoísta en este tiempo. Que piense en reedificar su vida, que piense en las cosas que lo van a edificar. Que no piense en cosas triviales, que no piense en cosas pasajeras. Que piense en cosas que lo van a edificar. Y esas cosas que lo van a edificar son las que le estoy mostrando a través de esta palabra. Ahora me gusta la expresión del profeta, prácticamente que lo hace con dichos muy comunes. Vio que nosotros tenemos dicho para todo, sobre todo en la Argentina tenemos dicho para todo. Dios dice, el profeta dice, una de las cosas dice, el que trabaja jornal, cae su jornal en saco roto. Mire la expresión, y esto para nosotros es prácticamente normal porque los dichos son muy normales en nosotros. Pero hay personas que dicen, no, el que madruga Dios lo ayuda, y tenemos dichos para todo. Y no significa que así sea, pero bueno, son dichos populares que siempre los estamos repitiendo, ¿verdad? Entonces, el profeta usa uno de esos dichos para mostrarle de qué manera Dios estaba quitándoles aquello que ellos no estaban poniendo como prioridad para él. O sea, le dice, siembran mucho, cosechan poco. O sea, ¿por qué si usted siembra mucho tiene que cosechar poco? Por lo menos tendría que cosechar lo que siembra. Bueno, en este caso era al revés. O sea, nosotros siempre hablamos de la siembra de la cosecha, todo lo que se siembra se cosecha. Bueno, en este caso cosechaban menos de lo que sembraban. ¿Por qué? Por las prioridades que ellos tenían en su vida. O sea, hay prioridades que nosotros las vamos a tener que cambiar en este tiempo. Y Dios le habla al sacerdote y le habla al gobernador. Ahora, una de las cosas que el maestro Rebolleda nos estaba ministrando el día sábado, por medio de una palabra que estaba soltando él decía que nosotros hemos usado mal las cosas. Hemos usado las cosas de manera equivocada. Y nos preguntamos por qué de manera equivocada. Y porque hemos puesto personas a hacer cosas que no tenían que hacerlas. Fíjese, dice, ¿por qué esto no nos fue advertido por medio de los profetas y tuvimos que recurrir a una profecía de David Wilkerson allá por el año 90? Y usted dice, ¿por qué los profetas no hablaron en este tiempo? Porque nosotros hemos confundido las cosas. Hemos puesto a los profetas a pastorear, a los apóstoles los hemos puesto a evangelizar o a profetizar, los maestros andan pastoreando gente o enseñando en las casas de familia. O sea, cuando hemos cambiado las cosas, entonces las prioridades de Dios, las cosas que Dios estableció, no las podemos cambiar. Si Dios puso un profeta es para que profetice. Si puso un maestro es para que enseñe. Si puso un pastor es para que cuide de la gente. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Y estas prioridades nosotros las tenemos que cambiar. Dios le habla al gobernador y le habla al sacerdote. Pero no les dijo que ellos echaran el cimiento del templo. No les dijo que ellos empezaran a acarrear las piedras. Les habló a ellos porque ellos tenían que tener la influencia sobre la gente. O sea, necesitamos ser gente influenciante en este tiempo. Necesitamos ser gente que influencia a otros, que influencia la vida de otras personas. O sea, ¿por qué? Porque las personas que han sido puestas en autoridad, las ha puesto en autoridad Dios por algo. O sea, porque son personas influenciantes en otros. Entonces, esas cosas nosotros las tenemos que cambiar. Entonces, dejamos de hacer las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos para hacer otras. O sea, el sacerdote no podía ponerse a acarrear ladrillo o ponerse a acarrear piedra
y dejar de hacer la tarea sacerdotal, de adorar a Dios, de glorificar a Dios, de llevar el incienso, de llevar la ofrenda a Dios. No podía dejar de hacerlo. Entonces, pero sí podemos influenciar a las personas a hacerlo. O sea, el sacerdote estaba para otra cosa, el gobernador estaba para otra cosa, pero Dios les habla a ellos por medio del profeta. Y ellos hablaron al pueblo, dice, y despertó el espíritu en el pueblo y en ellos. O sea, ellos también estaban de la misma manera que el pueblo. ¿Por qué? Porque habían confundido las cosas. Estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando ellos decidieron obedecer a Dios, de llevar la palabra de Dios, de establecer los principios de Dios, dijeron, bueno, ahora hay que influenciar al pueblo. Ellos hablaron al pueblo y el espíritu del pueblo se despertó. ¿Por qué? Porque ellos eran personas de influencia en el pueblo. O sea, nosotros necesitamos hacer el trabajo que tenemos que hacer. O sea, Dios no les dijo que llevaran ellos, que ellos echaran el cimiento del templo, sino que hablaran con el pueblo y el pueblo iba a servirle a Dios. Entonces, dejamos nosotros de hacer las cosas que no tenemos que hacer y dejamos que el pueblo haga lo que tiene que hacer. O sea, empecemos a establecer esas prioridades. Ahora, fíjense, esa expresión del profeta lo llevó, mire, este fue uno de los profetas que puede ver concluida la obra de su profecía. O sea, porque se calcula que el templo fue edificado en 1 año y medio. 1 año y medio, 1 año 8 meses más o menos fue edificado ese templo. Y habían pasado 16 años que ellos habían vuelto a ese lugar. Y en esos 16 años no habían hecho absolutamente nada. Y en 1 año y medio se edificó el templo. Y el profeta vio la edificación del templo. O sea, vio que los profetas profetizaron y algunos alcanzaron a ver y otros la vieron en visión porque Dios les había dado la visión para que las vieran. Pero este profeta lo pudo ver, Ageo lo pudo ver al templo edificado. Y otra de las cosas que ellos pensaban y reclamaban era que la gloria que tenía el templo de Salomón no la iba a tener este templo porque era muy pequeño, era algo muy chico, algo muy menor a lo que era el templo de Salomón. Pero fíjese, cuando Dios le habla, le dice, ¿quién ha quedado, dice, en este tiempo que haya visto la gloria del templo, del primer templo? Dice, bueno, la gloria que va a venir sobre este templo va a ser mayor. O sea, porque no era el templo lo que contenía la presencia de Dios. Lo que contenía la presencia de Dios era el pueblo. O sea, siempre la presencia de Dios ha estado contenida, tiene que ser contenida por nosotros. O sea, cuando la presencia de Dios desciende, va a descender sobre nuestra vida, no sobre una casa, no sobre un templo, no sobre paredes, va a descender sobre personas. Entonces, cuando desciende la presencia de Dios sobre esta casa, desciende y manifiesta el poder de Dios sobre ese lugar, manifiesta el poder de Dios sobre esa casa. Entonces, ¿pero por qué? Porque estaba el pueblo, porque estaba la gente, no porque había un templo. O sea, Dios deseaba edificar el templo. ¿Por qué? Porque había algo que tenía que venir, que era el deseado de las naciones. Tenía que venir el Cristo. Y para cuando viniera el Cristo tenía que estar el templo edificado. Me está siguiendo. O sea, había cosas que tenían que darse. Por eso era necesario edificar el templo. Pero no porque realmente el templo lo podía contener a Dios. Un templo no lo puede contener a Dios. Entonces necesitamos entender la grandeza de Dios para poder ver manifestada su gloria. Necesitamos entender y creer en esas cosas que Dios nos dijo. Entonces, cuando la Escritura dice, la expresión del profeta dice, meditad en vuestros caminos. O sea, mediten qué es lo que hicieron mal y qué es lo que hicieron bien. Hay cosas que hicieron bien, pero hay cosas que las hicieron mal. Una de las cosas que hicieron mal es poner en prioridad su vida antes que yo. O sea, por eso él le dice, hay 3 expresiones en las profecías del profeta Ageo que dicen esto, meditad en vuestros caminos. La segunda, meditad en vuestros caminos. Ya la tercera le dice, meditad en vuestro corazón, porque es necesario que su corazón sea transformado. O sea, porque está bien, bueno, dice, este camino lo podemos cambiar, no, pero hay que cambiar también el corazón. O sea, yo puedo ir por un camino, pero ir renegando de lo que se me fue mandado a hacer. O
O sea, yo puedo cambiar el camino, pero ir renegando a lo que me fue mandado a hacer. Entonces necesito cambiar el corazón porque Dios se va a manifestar en mi corazón. Si yo no cambio mi corazón, por eso dice, meditad en vuestro corazón. O sea, ya nuestro corazón tiene que cambiar. O sea, cuando yo empiezo a cambiar esas prioridades, empieza a cambiar también mi corazón. Entonces, mi corazón va a estar dando otros resultados, porque ya no me va a costar congregarme, ya no me va a costar orar, ya no me va a costar adorar, al contrario, va a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque cambió el templo a la casa, porque llevamos el templo a la casa, porque no nos podemos reunir, no, porque cambiaron sus prioridades. O sea, ya no va a cambiar, no cambió todo esto porque hubo una pandemia, no, cambió porque cambiaron mis prioridades. Porque cambió mi tiempo con Dios, medité en mi corazón, medité en mis caminos y me di cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Medité que para donde iba, el rumbo que llevaba no era correcto. Entonces cambió eso. ¿Por qué? Por la pandemia, porque no nos podemos congregar, porque no tenemos la escuela, porque el pastor o el apóstol nos ministran por las redes sociales. No, cambiaron las prioridades. Esa es la idea. O sea, nosotros necesitamos cambiar las prioridades, no necesitamos cambiar los lugares. Miren, nos podemos ir de un lugar a otro, podemos estar debajo de un templo, podemos estar debajo de un árbol, podemos estar en medio de una plaza, pero las prioridades, cuando las prioridades están firmes, no hay nada que las pueda cambiar. Entonces necesitamos este tiempo, necesitamos manifestar esto. O sea, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Mire, en este caso las prioridades tendrían que haber sido el templo, porque Dios necesitaba manifestarse al pueblo. Y el templo no estaba edificado. Cuando tendría que haber estado ante mucho tiempo antes edificado. Pero el desánimo, siempre les ganó el desánimo, siempre les ganaron las condiciones, siempre les ganaron los pretextos, siempre les ganó algo. Entonces necesitamos cambiar esto. ¿Cuántas veces nos han ganado los pretextos? ¿Cuántas veces nos llamaron a orar y no fuimos? Pues no, la verdad que hacía mucho frío, o hacía mucho calor, o estaba lloviendo, o hacía mucho viento, que el viento lo vamos a tener siempre, estamos en la Patagonia. Entonces nos damos cuenta que esas prioridades que nosotros decimos, sí, bueno, pero la verdad que no podía dejar mi niño solo, no podía, el nene se levanta tarde, uy, no, la verdad que no pude porque tenía que ir a tal lugar. Bueno, van a cambiar esas prioridades. Hoy no tiene que ir a ningún lugar porque no puede ir. O sea, hoy no puede salir porque no puede ir. Entonces las prioridades han cambiado. Hoy han cambiado las prioridades. Pero tuvo que cambiarlas Dios. ¿A través de qué? A través de una pandemia que permitió. O sea, nos damos cuenta que hay cosas que Dios permite en nuestra vida para transformar nuestra vida. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida para transformarla, para transformar nuestros pensamientos, para transformar nuestras prioridades, para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Dios va a ir transformando nuestra vida. Pero tenemos que permitírselo, tenemos que dejar que Dios sea una prioridad en nuestra vida. Ahora, cuando el profeta dice esto, cuando la palabra fue soltada, ¿a quién fue soltada? A los líderes. Porque Dios tenía que comenzar, siempre Dios comienza por la cabeza. O sea, Dios nunca comienza por los pies, Dios siempre comienza por la cabeza. ¿A quién nos va a hablar? A los líderes. ¿A quién le va a hablar Dios? A los líderes. Por eso necesitamos que esa palabra que suelta Dios en nuestra vida sea una palabra influente para usted. En este tiempo usted se va a dar cuenta que la palabra que Dios ha venido enfocando es a conocer a Él, conocerlo al Cristo, a usar su poder, a manifestar a que Él sea una prioridad en nuestra vida. Todas las palabras que hemos venido enfocando en este tiempo han sido enfocadas para ello, que Dios nos va a sostener, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a restaurar. Eso está perfecto, pero hay algo que nosotros tenemos que entender, hay cosas que nosotros tenemos que empezarlas a tomar como una prioridad. Entonces Dios va a empezar también a transformar. Mire, yo he escuchado siempre estas palabras cuando me ha tocado estar con gente por ahí o por ahí se acerca gente. O algunas veces me consultan por WhatsApp o por teléfono y siempre me preguntan esto: ¿por qué Dios no hizo algo cuando a mí me pasó esto?
¿Por qué Dios no estaba ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Dios, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me chocaron, cuando a mí me maltrataron, cuando a mí me violaron, cuando a mí me golpearon, cuando a mí me... O sea, ¿dónde estaba Dios? Y esa es una de las respuestas que siempre la gente quiere que le demos. Y la verdad que a mí me cuesta decirle un poco a la gente, decirles esto. O sea, Dios estuvo en el lugar donde tú lo pusiste. O sea, si Dios hubiese sido una prioridad para tu vida, vos hubieses sido una prioridad para Dios. Porque Dios, mire, si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que si nosotros ponemos a Dios como prioridad, nosotros vamos a ser una prioridad para Dios. Mire, nosotros encontramos a través de la Escritura montones de casos en la Escritura, como por ejemplo el profeta Daniel. Para Daniel siempre Dios fue una prioridad. Nunca dejó de orar, siempre estuvo en los momentos, guardó su vida para Dios. Él no quiso contaminarse con la comida del rey porque no quería contaminar su vida, porque quería guardarse en santidad para Dios, quería guardar su corazón para Dios. Siempre estuvo en ese deseo. Cuando fue echado a la fosa de los leones, ¿quién fue la prioridad para Daniel? Para Dios, Daniel. Daniel fue una prioridad. Cerró la boca de los leones y no permitió que nada los rasguñara, ni siquiera le hicieran un rasguño. ¿Sabe por qué? Porque Daniel siempre había puesto a Dios como prioridad. Entonces, cuando Daniel necesitó ser una prioridad para Dios, sucedió. Por eso, muchas veces en el lugar que tú lo pongas a Dios, es en el lugar que Dios va a estar. Si tú pones a Dios en primer lugar en tu casa, en medio de tus hijos, en medio de tu familia, siempre tú serás una prioridad para Dios. Siempre Dios va a hacer que tú seas una prioridad. Entonces, necesitamos cambiar esas prioridades. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que ser una prioridad para Dios, sea una prioridad para Dios. Fíjese, hoy ya tenemos miles de contagiados en Argentina. Ya tenemos y gracias a Dios en Caleta Olivia todavía no tenemos ninguno, pero ya tenemos alrededor de las ciudades alrededor, se sabe, se conoce que ya hay contagiados. Ahora, ¿qué pasa si te llega a ti? O sea, porque cualquiera de estos se puede contagiar, cualquiera de nosotros nos podemos contagiar. O sea, simplemente por tocar una puerta o por ir al supermercado, tomar una botella de gaseosa, nosotros nos podemos contagiar. Ahora, vamos a hacer vamos a hacer esa prioridad para Dios. Que nos podemos contagiar, puede ser que suceda, o puede ser que no, depende de lo que Dios permita. Pero si me tocaría ser contagiado, ¿sería una prioridad para Dios? Depende del lugar que yo lo haya puesto a Dios. Si yo soy una prioridad para Dios, es porque yo lo puse en primer lugar a Dios. ¿Me está entendiendo? Necesitamos entender estas cosas. Por eso, mire, yo le aliento a que en este tiempo, yo sé que usted puede decir, no, la verdad que mejor que verlo al pastor Sergio es ver una película, y va a tener toda la razón. O mejor que verlo al maestro va a ser mejor, no sé, comerme un asado, y seguramente va a ser mejor. Pero el asado, la película no le van a cambiar las prioridades. Un mensaje de parte de Dios sí le puede cambiar las prioridades. Por eso es necesario que en estos días que no nos vamos a poder congregar, que los días jueves a las 21 nosotros estemos ahí, no solamente para recibir el mensaje de parte de Dios, del mensaje que viene de parte de Dios, sino también para que estemos orando los unos por los otros, para que nos guardemos los unos a los otros, para que sirvamos al Señor juntos, porque aunque no estemos juntos, nosotros sabemos que estamos unidos en Cristo. Nosotros tenemos unidad en Cristo. Porque aunque no podamos estar en un solo lugar, nosotros seguimos unidos en Cristo. Estamos seguir siendo unidos. Y usted dirá, pero la verdad que, mire, la prioridad suya en estos días tiene que ser los martes, los jueves, los viernes, los sábados. Nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar pendientes de aquello que Dios nos ha puesto para ser sustentados por Él. Y yo sé que a muchos no les puede gustar mi cara, pero bueno, es lo que Dios le ha puesto para que estos días lo ministre.
¿Me entienden? Entonces necesitamos eso. Quizás no le puede gustar la cara del apóstol, pero es lo que Dios ha puesto para que lo ministren. Es lo que Dios ha establecido a usted para que Dios lo ministre. A muchos no les habrá gustado la cara de Zorobabel o la manera de actuar del sacerdote Josué, pero es lo que Dios les había puesto para que los ministraran. Y ellos fueron una influencia para este pueblo. Por eso, mi amado, a las 21 horas todos estamos para orar. Todos estamos para recibir el mensaje de la palabra y todos estamos para orar y glorificar al Cristo que vive. Y si usted ha puesto a Dios como prioridad, usted en este tiempo estará sabiendo de que usted es prioridad para Dios. Que Dios lo bendiga y lo prospere en todo este tiempo. Amén.